Bueno, vamos a entrar en la reflexión de la palabra del Señor después de adorarle y vamos a tomar la Santa Biblia en esta noche para hacerlo en el capítulo 11 del Santo Evangelio según San Lucas. Vamos a tomar la lectura de la palabra del Señor y espero de que ahí en sus hogares, por favor, tomen la Biblia y vamos a sentarnos a la mesa del Señor, a servirnos el alimento, como dice la Biblia, el pan de cada día, dánoslo hoy. Así que el pan de cada día es esta palabra gloriosa que da vida, gloria a Dios, y es como dice así su palabra. Entonces, Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1 al 4 vamos a dar lectura. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bendito el Señor. Bueno, gracias a Dios hemos orado también por esta preciosa palabra y los pastores, que Dios los use. Tomen asiento en esta noche y vamos a reflexionar en esta hermosa palabra de nuestro Dios. Quisiera compartir en esta noche este tema acerca del fundamento de la oración. ¿En qué se basa la oración en sí, en realidad? Bueno, primeramente uno dice, se basa en el Señor, porque Él es el que nos ha dado la fe, nos ha dado el conocimiento de su palabra y todo, pero hay una dimensión donde la oración se basa en la vida de nosotros, y esa tiene que ser algún vínculo que nos une al Señor. Y entonces le denominamos así, que vendría a ser la relación que tenemos con Dios. Entonces, allí se basa la oración. Si hablar con Dios, si orar es hablar con Dios, entonces se tiene que basar en una relación, ¿verdad? Porque yo para poder hablar con alguien, tengo que tener un nexo que me une a la persona para dialogar, para hablar. Y esa es la relación. Y dentro de esta relación vamos a mirar entonces cómo funciona esto en realidad. Bendito el Señor, porque es importante saber, porque algún momento la oración tiene un vacío que no se hace, no se ora. Y a veces uno, claro, fácil se hace decir, estás frío, estás desanimado, estás que no quieres del Señor. Bueno, pero entonces vamos a desmenuzar esto, el por qué. Bendito el Señor. Entonces, la oración es hablar con Dios, es la oración. Eso le enseñamos al niño desde la escuela dominical. Y es lo que el Señor nos enseñó, porque el texto que leímos aquí de San Lucas 11, verso 1 al 4, fue
una solicitud de los discípulos, porque los discípulos de Juan Bautista, que dice la Escritura, entonces Juan Bautista les enseñaba, hizo discipulado con ellos en la enseñanza del servicio a Dios y también en lo que era la oración, porque los profetas, ellos eran hombres de mucha oración al Señor, así que les enseñaron a sus discípulos la oración, y por eso es que la súplica de los discípulos del Señor Jesús le dicen: enséñanos así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. Bendito el Señor. Y es así como surge entonces en el Señor Jesús la enseñanza de la oración. En otras palabras, la oración es uno de los elementos que el Señor usa en la vida de nosotros, de todos los cristianos en Cristo Jesús, como el nexo de la vida, como un elemento dentro de este contexto de existencia de la vida con el Señor. Así como este globo terráqueo que el Señor hizo para ponernos aquí a vivir a nosotros, que Él nos creó en Adán, y colocó elementos de vida para que pudiéramos nosotros entonces conservarnos con la vida. Ahí está el sol, ahí está el agua, ahí está el reino de la vegetación. Si la persona no come, muere al final. Si la persona no bebe el agua cuando tiene sed, pues muere al final. Entonces el agua, la vegetación y todo lo que Él creó, elementos de vida para conservar la vida, no son la vida, porque la vida es Dios, pero son elementos que Dios creó para conservarnos la vida, que no muera por falta de comida, que no muera por falta de sed, de agua, no. Son elementos de vida. Así es acá en la vida cristiana. Las cosas que Él creó como elementos para conservarnos a nosotros con una vida delante de Él todos los días de nuestra existencia. Bendito el Señor, porque yo no fui llamado para ser creyente del Señor 2 años, 5 años, 15 años, no. Él nos llamó para que heredemos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, creó estos elementos. Entonces, la lectura de la palabra es un elemento de vida que sostiene la vida de nosotros. El Señor dijo que su palabra es espíritu y es vida. Entonces, cuando uno lee la palabra de Dios, uno cobra aliento, cobra un sentido de vida delante de Él. Por eso el salmista, cuando habla en el Salmo 23, él dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, hablando de la palabra de Dios, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Ah? Entonces, por eso una persona desanimada en el Señor y uno le aconseja con la palabra, le muestra la palabra, de pronto recobra vida, esperanza, fuerza y dice, no, aquí yo voy a caminar con el Señor. Alabanzas al Señor. Entonces, así mismo es la oración. O sea, así dejó la oración el Señor, como un elemento para conservarnos la vida cristiana espiritual delante de Él. Y por eso hay que lograr entender entonces qué es y cómo funciona, en qué se basa esta oración. Bendito el Señor, para poderla conservar a la oración. Amén. Si, no como una regla, no como una norma, sino como un elemento de vida, como una virtud que nace del corazón
que uno siente hablar con Dios, siente estar en contacto con Él. Entonces ahí está la victoria de nosotros. Digamos gloria al Señor. Entonces, dentro de este campo, nosotros observamos que la oración, siendo el diálogo con el Señor, depende entonces en qué dimensión está la relación de nosotros con el Señor. 1, 2. ¿Cuál es la afinidad de relación que a mí me mantiene relacionado con mi Señor? Fíjese usted. Primero, ¿qué tipo de relación tengo yo con el Señor? Porque eso es como traer el ejemplo de la vida de nosotros aquí en la sociedad y en la comunidad, ¿verdad? Con nuestros semejantes. Cuando uno dice, yo tengo un amigo, y mi amigo es muy amigo, don Alejandro Avilés, fíjese usted. Y entonces, como es muy amigo, entonces siempre están en contacto, siempre están conversando, hablando, llamándose a cada momento, ¿verdad? Porque hay algo que hablar con el amigo, hay algo que compartir, hay algo que decir, comentar. ¿Ah? Entonces, esa relación que se tiene con la persona muy estrecha, entonces nos hace hablar permanentemente, constantemente. ¿Oyó? Asimismo, cuando se tiene una relación con un amigo, entonces de pronto el amigo se fue muy lejos y poco uno escucha ya del amigo. De vez en cuando pregunta, llama y dice, ¿y qué será de mi amigo? Ya hace un año que no oigo de él, ya hace 2 años que no oigo nada de él. Voy a intentar comunicarme a ver cómo está, cómo le ha ido. Y de pronto se comunicó al año, a los 2 años, y dijo, no, yo estoy por acá, por otro pueblo muy lejos, estamos bien, estamos de esta manera, ah, qué bueno. Pero de pronto la distancia hace que uno vaya esa relación como menguando, como terminando. Y después ya no es al año que lo llama, es a los 5 años. Y después pasan 10 años y uno dice, bueno, yo tenía un amigo que se fue muy lejos y ya no sé nada de él, no sé si vive o muere, ¿verdad? ¿Cómo esa relación de tan estrecha cercanía, esa afinidad de estrecha relación, de confianza y todo lo que podamos decir de ello, se fue disipando a medida de que se fue distanciando la persona por otros territorios, por otros pueblos a vivir? Bendito el Señor, bendito el Señor, aleluya. Entonces, es así, por eso este elemento llamado relación, y a eso hay que añadirle la afinidad de esta relación, es fundamental, bendito el Señor, para yo poder tener una comunicación permanentemente, aleluya. Y eso es muy, muy importante analizar, querido hermano y hermana, ahí donde estás escuchando en esta noche esta palabra gloriosa de nuestro Dios. Bendito el Señor. Fíjese usted que para nosotros el Señor estableció la afinidad de relación, primer punto, la afinidad de relación de el parentesco. La relación
del parentesco es de padres a hijos y de hijos a padres. Bendito el Señor. Así es como San Lucas, el capítulo 15, versículo 18 al 21, nos habla acerca del hijo pródigo. Y es que el hijo pródigo sí conocía la casa donde él estuvo en su familia y quién era su padre, cómo era su padre, cómo actuaba su padre. Bendito el Señor. Y este hombre entonces tenía esa relación de afinidad que lo unía tanto y que lo podía regresar de donde esté, porque la afinidad del parentesco era de padre a hijo y de hijo a padre. Entonces el verso 18 al versículo 21 del capítulo 15 de San Lucas dice la palabra de Dios así. Me levantaré, dijo el hijo pródigo, e iré ¿a quién? A mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó, porque era su hijo. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire usted la afinidad de relación, de padre a hijo y de hijo a padre. Eso significa que esa relación es la más, de pronto, una de las más estrechas relaciones que no nos dejan separar fácilmente, porque aunque el hijo se vaya lejos o aunque el padre se vaya lejos, siempre va a estar allí en el corazón sintiendo algo, que allá se quedó un hijo o que mi padre se fue y no se sabe dónde está, pero en el corazón siempre hay ese sentimiento, porque eso se llama el vínculo que une a los dos. Bendito el Señor. Entonces, no fue cualquier relación la que el Señor nos da a nosotros como su pueblo para poder estar conectado Él con nosotros y nosotros con Él. Bendito el Señor. Fue una relación de afinidad en un vínculo que no fácilmente se rompe. No fácilmente se rompe. Entonces, es más, una relación de hijo a padre, entonces se trata de un mundo de dependencia, porque los padres son los que atesoran para los hijos, dice la Biblia, y los hijos honran a los padres. Bendito el Señor. No importa la circunstancia de la vida que le haya tocado vivir al uno o al otro, pero siempre estarán valorándose como tal. El padre valorando a su hijo como hijo, así esté en la cárcel, así esté por allá en el mundo más destruido, o el padre así esté por allá en el mundo más perdido, pero el hijo siempre dice, Él es mi papá. Bendito el Señor. El padre dice, Él es mi hijo. No puede negarlo así por así. Bendito el Señor. Entonces es el vínculo que más nos une, y ese es el que nos dio el Señor a nosotros como cristianos en Cristo Jesús. Bendito el Señor. Para saber que por qué tengo que yo hablar con mi Padre. ¿Ah? Porque yo dependo de Él en todas las cosas. Mire usted, en todas las cosas. ¿Quién me da la vida? Se llama Jesucristo. ¿Quién me da el sustento de la vida? Se llama Jesucristo.
¿Quién me puede guiar en medio de la oscuridad de este mundo sino la luz de mi Jesucristo, el Señor? Aleluya. ¿A quién puedo yo correr? ¿A quién puedo recurrir para contarle todas mis angustias y mis problemas y mis dificultades? A mi Padre, que es el único que no me va a defraudar. ¿Ah? Porque el Señor como Padre, Él es el refugio de nosotros. La Biblia dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será librado. Bendito el Señor. A Él correrá el justo y será librado. Entonces, el Señor como Padre, a Él corre el Hijo y será librado. Y en efecto, es lo que Dios hizo por nosotros. Subió a una cruz y abrió sus brazos y clavado en un madero, dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué es lo que Dios no ha hecho por nosotros? San Pablo el apóstol dice que, hablando a la iglesia en Roma, dijo el apóstol, y si Dios no escatimó nada de lo de Él, sino que nos dio a su Hijo para nosotros y por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Bendito el Señor. No escatimó nada para darnos a nosotros esta bendición. Todo lo entregó en la cruz del Calvario. Entonces, uno entendiendo que la dependencia es fundamental en la vida como padre. Entonces yo tengo mucho que hablar con Él. Yo tengo mucho que conversar con Él. Bendito el Señor. Esta relación me une para hablar siempre con Él. No solamente para hablar en tiempos buenos, en tiempos bonitos o en tiempos difíciles. No. En todo tiempo. Uno tiene mucho que hablar con Él. Bendito sea el Señor. Digamos gloria al Señor. Qué importante esta afinidad de relación. Para entender que hay mucho que hablar. Y como tengo mucho que hablar, entonces yo hablo bastante con Él. A eso se tiene que ver la oración. Si la oración es hablar con Él, entonces cuando yo vivo esta afinidad de relación con mi Señor, entonces usted me verá siempre de rodillas. Usted siempre me va a ver de rodillas en la oración. Por la mañana, de pronto cuando tuve tiempo en el mediodía, cuando tuve tiempo en la noche o en la tarde o en la madrugada, de pronto mi esposa me ve por ahí de rodillas, mis hijos también me verán de rodillas. Usted llega al templo y yo llegué al templo, al culto, y de pronto me ve de rodillas. No me va a ver conversando afuera del templo. No, me ve usted orando. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tengo una relación tan estrecha con mi Señor y esta afinidad que me lleva a pensar que yo dependo de Él y que lo más lindo sería honrarlo a Dios y adorarlo con el alma. Entonces yo tengo que hablar mucho con Él. Y por eso siempre me va a ver orando. Esto es así como funciona, querido hermano. Por eso el fundamento de la oración o la oración se basa, la abundancia de la oración o la escasez de la oración se basa en la medida que la relación de afinidad es más profunda, es más estrecha con Él, más oración, más diálogo con Él. Bendito sea el Señor. Entonces, qué maravilloso es esto. Y es así como Dios estableció la oración. Lo mismo
la otra dimensión de afinidad de relación, aparte de la que ya miramos de padre, entonces también es la relación de amigos. Fíjese usted, porque el Señor Dios dijo a los discípulos por acá, en San Juan capítulo 15, versículo 3, esa relación de afinidad de amigos, que dentro del concepto de afinidad, de pronto se dice que es solo en el parentesco, donde hay esa relación que une como familia, pero cuando ya se va al campo legal, también esa relación de afinidad con los amigos y empieza con el matrimonio, con la pareja del matrimonio. Y aquí dice la Escritura, San Juan dije capítulo 15, versículos 13 y 14. Dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, dice el verso 15, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Bendito el Señor. Se trata de compartir con el amigo las cosas maravillosas que son de grande expectación en la vida. Y el Señor dice, dentro de esta dimensión segunda de la relación de afinidad, es de la amistad, es de amigos, porque Él nos ha compartido las cosas gloriosas de nuestro Dios. Y no solo que nos ha compartido esta salvación y todo esto de la gracia de Dios, sino que también nos ha hecho participantes. Nos ha hecho participantes en el servicio a nuestro Dios, para servirle a Él. Bendito el Señor. Cuando esta área del servicio a Dios que desempeñamos en diferentes formas de servicio a Dios que lo hacemos, en ese contexto Él nos ha dado este honor, este privilegio. Y por eso Él dijo en San Juan 12, 26, si alguno me sigue, me sirve, sígame. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y a donde yo estoy, ahí estará mi servidor. Bendito el Señor. Nos dio la diestra de Él para ubicarnos. Diestra es posición, derecho y también autoridad y poder de nuestro Dios. Nos ubicó allí junto a Él. Bendito el Señor. Entonces, una cosa es la relación de afinidad como padre a hijo y como hijo a padre, porque hay una dependencia y hay una honra a nuestro Dios. Y otra cosa es la de esta participación como grandes amigos. El Señor trató a Abraham, el padre de la fe, también lo trató de amigo. Bendito el Señor. Y entonces Él dijo, a todos los que hacen la voluntad de mi Padre son mis hermanos y son mis amigos. Digamos gloria al Señor. Y por eso es lindo pensar de que Dios nos dio esa diestra de vivir una vida en relación así. Y mientras vivimos esta vida en relación así, entonces nos endulzamos con la vida con el Señor de la gloria. Por eso es lindo disfrutar en el alma, en el paladar del alma, saborear esta relación de amistad, este vínculo que nos une así. Y a ese vínculo de relación que nos une así, es el que nos ha hecho separarnos de los amigos del mundo.
nos ha hecho separarnos de los amigos de allá afuera del mundo de pecado. Y como dice San Pablo, el apóstol a la iglesia, dice, júntate con los que de corazón limpio invocan a Dios. No te dejes llevar de las malas conversaciones de los amigos, dice el Señor, porque las malas conversaciones de los amigos del mundo corrompen esta buena relación con Dios. Corrompen esta buena costumbre que tenemos de vivir una vida en relación con Dios, y eso significa vivir una vida sana en la fe de Jesucristo, sana en la vida cristiana. Gloria al Señor. Y entonces esta relación de afinidad nos arrancó de los amigos del mundo, porque allá los amigos del mundo solamente hablan perversidades, incredulidades, cosas negativas a Dios, y en vez de ayudarnos esto en la fe, más bien nos desanima. Entonces uno dejó eso allá y se vino para tener esta relación con el Señor. Por eso los que tenemos esta relación de afinidad con el Señor, nosotros ¿con quién nos juntamos? ¿Cuáles son nuestros compañeros y amigos aquí? Los de la familia de la fe de Jesucristo. Bendito el Señor, el pueblo del Señor de la gloria. Y por eso entonces no resulta extraño ver a los hermanos entre ellos, reuniéndose entre ellos, conversando entre ellos, haciendo un trabajo para la gloria del Señor, llevándose bien y tratando de alimentar esa amistad y esa comunión, porque solo entre nosotros es que podemos escuchar un gloria a Dios, una alabanza, una adoración al Señor. Solo entre nosotros podemos escuchar un diálogo cristiano en el temor de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Y entonces por eso cuando el cristiano lo vemos lo contrario de esto, cuando lo vemos dialogando mucho con los de afuera, con el pensamiento y con la filosofía de que son mis amigos, pero no, al mundo de pecado no es tan fácil ubicarlo como un amigo, porque ya no tengo nada que compartir, solo tengo que compartir en la palabra, y cuando le quiero hablar del evangelio, entonces a él no le gusta. ¿Ah? Y entonces él se retira. ¿Qué amigo es ese? Fíjese usted, así es como uno fue perdiendo los amigos allá y ahora hace nuevos amigos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor. Entonces, queridos hermanos, la oración se basa en la medida de afinidad de relación que tengamos con el Señor. Ahí está el fundamento de la oración. Así que poca oración, la relación con el Señor es muy, muy poquita. ¿Ah? No tengo mucha relación. Por eso cuando me quedo mirando el libro de Génesis, el capítulo 3, el versículo 8, gloria al Señor. No tengo mucha relación y entonces no tengo mucho que hablar, porque no sé mucho acerca de mi amigo o acerca de mi Dios, no sé. Y entonces allí suceden cosas. Puede ser que esa relación se rompa por un pecado, o puede ser que esa relación se rompa también porque estoy enojado con mi amigo, con el personaje que yo tenía esa afinidad de relación. ¿Ah? Miremos lo que dice Génesis capítulo 3, verso 8 al 11. El Señor hablaba con el hombre todos los días al aire del día en el huerto. Y por eso el Señor venía un día cualquiera, vino el Señor a hablar con su amigo Adán y con su hijo Adán. Y la Biblia dice el verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto
al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de su amigo Dios y de su padre entre los árboles del huerto. Mas Jehová insistió llamándolo. Dios lo llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y al final el verso 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses. Aleluya. ¿Quién puede romper esa relación de afinidad? El pecado. El pecado. Es que nuestro amigo, que es Dios, Él es santo, Él es puro, Él es limpio. Gloria al Señor. Y entonces Él dijo, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar de su presencia? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. De Él es el Dios de justicia y el Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan y de los que buscan su rostro. Entonces el pecado nos puede romper esa relación y ahora entonces nos da vergüenza arrodillarnos para hablar con Él. Ahora me da recelo. ¿Será que Dios, qué dirá de mí? Ya no me quiere, ya no me acepta. Eso es lo que pasó con Adán. Y prefirió esconderse. Por eso el creyente cuando peca lo que hace es apartarse del Señor. No tiene otro camino. Pero quiero decirte que ese no es el camino cuando se rompe la relación por pecado. No. Aprendamos bien de Dios en su palabra. Aunque Adán pecó y se rompió ese diálogo con el Señor de todos los días, con Adán en el huerto, pero el Señor insistió en llamarlo. Y lo llamó el Señor. Adán, Adán. Y Adán no respondía. Otra vez, Adán, Adán. A mí me da la forma de imaginar y de pensar, aquí la Biblia solo registra que Dios llamó una sola vez, pero Adán estaba escondido. Adán escuchaba la voz del Señor que quería hablar con él, pero él no respondía, estaba escondido. ¿Cuántas veces susurró la voz del Señor en el huerto, llamándolo a Adán, hasta que Adán al final como que dijo, no tengo a dónde más escaparme de su presencia, Él me sigue llamando, ya es el mediodía y me sigue llamando, ya viene la tarde y Él me sigue llamando, hasta que salió del arbusto de allá del escondite y dijo, heme aquí, no te respondí porque tengo vergüenza. Gloria al Señor. Entonces, Dios le dijo, bueno, pero ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Quién te enseñó a tener vergüenza? Has pecado, Adán. Has hecho lo que no está bien. Bendito el Señor. Pero Dios lo llamó y conversó con él y se sentó con él y hablaron y vamos a hacer el juicio y vamos a castigar a cada cosa que tiene que ser castigada, reprendida. Y al final tú eres mi amigo que vas a quedar con una esperanza gloriosa. Y Adán quedó, después del juicio, quedó con la promesa de salvación. Ahora pues no alargue el hombre su mano y coma y alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Fue la promesa a su amigo, a su hijo. Gloria al Señor. Y entonces Adán, con esa esperanza de volver otra vez
a tener vida y a tener salvación y a tener esa relación con Dios es cuando Adán dijo a la mujer: tu nombre será Eva, porque Eva significa madre de los vivientes. Es decir, que los que nazcan de esta descendencia, de esta familia, nacen con la esperanza. Y por eso que allí está la promesa. Y Dios terminó con su amigo y con su hijo, haciendo un juicio correctamente y extendiéndole la mano. Por eso Dios, aunque haya pecado y se rompa esa relación, Dios no la rompe. Él sigue buscando, Él sigue llamando, porque Él es el Dios perdonador. Como el Padre perdona a su Hijo que le sirve, dice la Biblia. A su nombre sea la gloria. Entonces, el pecado puede romper la relación, pero nosotros somos los que hacemos que se rompa, pero Dios no, de parte de Él no la rompe. Él sigue hablando con nosotros. A su nombre sea la gloria. Por eso el hijo pródigo dijo: me levantaré y volveré a mi casa, a mi padre, y me pararé delante de él y le diré: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Y mientras hablaba con su padre escuchando todo lo que su hijo conversaba, entonces se echó al cuello y lo besó y ordenó a su siervo que traiga el mejor vestido y traiga el anillo mejor y el calzado mejor y lo vistieran, y hizo la fiesta más grande porque se reintegró a esta nueva relación en la familia. El hijo que había muerto, dijo él, ha resucitado. El hijo que se perdió ha sido encontrado. Eso dice la Biblia. Alabanzas al Señor. Qué importante. Entonces, que no hay nada que nos rompa la relación con Dios. Solo es entender lo que Dios, cómo Él actúa con nosotros, cómo Él obra con nosotros y por nosotros. A su nombre sea la gloria. Y si esa relación se trata de romper por los caprichos y por las rebeliones y por tantas cosas, Dios sigue buscando. Fíjense lo que dice el profeta Isaías capítulo 1, versículos 2 y 3. Crié hijos, dice el Señor, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y Él dijo: no quieren nada conmigo. El buey conoce su pesebre, y el buey conoce a su dueño, a su señor, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende que yo soy su amigo, que yo soy su Dios, que yo soy su Padre. Bendito el Señor. Y Dios seguía hablando con ellos y seguía buscándolos y seguía llamándolos, se quería hablar con Él. Y él les dice en una parte allí en el mismo capítulo 1 de Isaías en adelante, Él dice: pero mira tu tierra cómo está desierta, mira cómo están tus sementeras sin grano, sin producto, porque los enemigos se han enseñoreado de ti y han hollado todas tus bendiciones. Tu tierra no tiene nada de producción, no hay pan para la casa y la familia. Y el Señor le dice: ¿y hasta cuándo quieres ser castigado? ¿Hasta cuándo quieres ser rebelde? Tu enfermedad es desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. Por favor, ¿hasta cuándo? Yo no he tenido la oportunidad, dice el Señor, de vendar tus heridas, de colocar aceite nuevo, fresco, de vendar tus heridas. Yo quiero hacerlo, dice el Señor. Así es como Dios no rompe la relación con nosotros. Él quiere que uno deje esa rebeldía, esa soberbia, deje esa jactancia, ese orgullo, esa vanagloria y se vuelva
humildemente hablar con Dios. Entonces, cuando la oración no se ve en el cristiano, algo está pasando, algo sucede. Aleluya. Algo está alejando a la persona de este diálogo. No tengo mucho que hablar yo con él. Me arrodillo 2 minutos nada más porque no tengo mucho que hablar con él. No. Cuando tú empiezas a entender que tu vida depende de él y que tú eres el que vives de él y para él, vas a tener mucho que hablar con él. Así que, ¿cómo está esa relación? Así estará la oración. Poca relación, poca oración. Mucha relación estrecha de afinidad, mucha oración. Tengo que hablar bastante con el Señor. Y por eso es lindo ver creyentes cristianos orando 1 hora, media hora y más de 1 hora derramados ahí hablando con el Señor. Derramados el alma, derramados sus lágrimas. No hay palabras para hablar, expresar cuando uno entra en ese diálogo profundo con el Señor. Démosle gracias a Dios en esta noche. Esta palabra se ha predicado. Y allí donde estás, querido hermano y hermana, creo que Dios ha sido tan claro en esta noche con la oración de nosotros. Todo depende de esta relación. Piensa quién es tu Señor. Reflexiona en tu corazón. Dios le dijo a Israel, Deuteronomio 4:39, aprende pues Israel en tu corazón. Reflexiona en tu corazón que Dios es en el cielo, en la tierra y no hay otro. Él es tu Dios, no hay otro. Entonces, si no hay otro Dios, ¿qué hago yo andando por caminos y por desiertos donde no hay Dios? Tengo que caminar por donde está mi Señor. Démosle gracias allí donde usted está. Y si hay algo que usted quiera decirle al Señor, dígaselo ahora, o de pie o de rodillas allí en su hogar, pero dígale a Dios, Señor, ¿por qué es que yo no converso mucho con usted? ¿Por qué es que no me gusta la oración? ¿Por qué? Aleluya. Y Dios te va a decir qué es lo que necesitas saber, conocer de Él. Soberano Dios y Padre nuestro, te damos las gracias en esta hora por esta palabra que se ha predicado, Señor. A cuántas vidas, a cuántos corazones llegó esta luz gloriosa en esta noche por tu palabra. Cuántas vidas, oh Dios, necesitábamos entender esto, oh Dios, para podernos volver a la oración, para orar delante de tu presencia, hablar contigo, Señor, siempre y permanentemente. Porque no hay otro mejor amigo que usted para mí. No hay otro Dios, otro Padre mejor que usted, oh Dios, para mí. Porque es usted el que me da la vida, el que me da la salud, las fuerzas, el trabajo, el que me da la sabiduría, la inteligencia, el que me ha dado una familia, un hogar, el que me ha dado una vida nueva, una salvación, el que me ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Tú eres el todo para mí, Señor Jesús. Te agradecemos, oh Dios, en esta noche.